Iglesia, esta es la palabra de Dios. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija de un Dios extraño. Ha profanado el santuario que el Señor ama. En cuanto al hombre que haga eso, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob, y aun cuando lleve las ofrendas. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta de sus manos con agrado. Y todavía preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor actúa como un testigo entre tú y la esposa de tu juventud, a la que traicionaste, aunque es tu compañera, la esposa de tu pacto. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser que es cuerpo y espíritu? ¿Y por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. Yo aborrezco el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel, y al que cubre de violencia sus vestiduras, dice el Señor Todopoderoso. Así que cuídense en su espíritu y no sean traicioneros. Iglesia, está la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿No hacemos nosotros muchas promesas, votos? ¿Qué diría usted que sería el voto más solemne que puede hacer una persona? El voto del matrimonio. El voto del matrimonio. La promesa a su esposa o esposo. ¿Qué puede ser más serio? Piensen esto. ¿Qué puede ser más serio que la promesa que se hace delante de un ministro del Evangelio al tomar su esposa como esposo o esposa en lo bueno, en lo malo, en la pobreza o riqueza, en la salud o en la enfermedad, mientras vivan? Nosotros hacemos muchas promesas, compromisos, muchos votos en nuestra vida y solo hay uno que es más solemne del que uno hace, es el voto que hacemos con Jesucristo como nuestro Salvador. El compromiso del matrimonio es absolutamente grande. Y cuando comienza con un compromiso solemne con tanta gente, hacer estas cosas con toda mi energía, los matrimonios están terminando de una manera increíble y muy triste aún en las iglesias. Más y más personas no quieren casarse, prefieren vivir sin ningún compromiso a Dios o a otra persona. Ellos quieren mantener sus opciones abiertas porque siempre hay una puerta atrás donde puedan escapar. La gente tiene miedo de hacer estos compromisos. Uno, ¿por qué? Porque yo creo que nunca han hecho un compromiso a Dios que quieran mantener. Pero hay muchas causas para estas cosas. Pero como la mayoría de los problemas en nuestras vidas, las causas son espirituales. Y más que los problemas en nuestra vida son espirituales, independientes. Y las causas espirituales de estos problemas sería terminar la fidelidad con el diseño de Dios, con su palabra y sus enseñanzas. Dios nos ha dado su palabra. Usted puede describir la Biblia como nuestra salida. ¿Alguien de ustedes ha comprado algo de IKEA? Y usted trae todas esas instrucciones complicadas, sabe quién las hizo. Y usted dice, yo puedo poner esto
arreglar esto y usted termina con tornillos extras, con cosas extras. El punto es que usted tiene que leer las instrucciones. Lea las instrucciones. Dios nos ha instruccionado en Deuteronomio capítulo 30, comenzando el 11. Mire lo que dice. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará para nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podemos escucharlo y obedecerlo. No, la palabra es muy cerca de ti. Tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Claramente, estas instrucciones es para Israel mientras van a entrar a la tierra prometida, pero aquí el principio es cierto para usted y para yo, porque estamos entrando a la tierra prometida y se llama la nueva vida, el cielo. Y él dice, ¿tú quieres que tu vida sea bendecida? Haz las cosas que yo te digo que tienes que hacer. Voy a decirte desde vida y muerte, tú escoge. Pero mucha gente, yo le digo, si usted quiere que Dios bendiga su vida, haga las cosas a la manera de Dios. Hónrelo a Él con lo que usted hace. No lo deje por un lado. En Malaquías capítulo 2, nuestro pasaje del 10 al 16, este pasaje contiene unas enseñanzas grandes en el divorcio y volverse a casar. Malaquías tiene sus palabras es condenación de matrimonios que están mixtos y divorcios, no nada más la gente, pero los líderes y los líderes de Israel, pero se acuerdan la otra vez miramos el pecado de los sacerdotes y sus ejemplos que estaban dando y esto contribuían al clima moral del día de Malaquías. Se nos dice en el versículo 8 que los sacerdotes han causado que muchos tropiecen de cómo vivían su vida, cómo ministraban a la gente, causaban a la gente que no fuera bendecida, pero que fueran tropezando. Pero la condición social de esos días también contribuía a este divorcio. Recuerde, los judíos estaban regresando de Babilonia en Judá y Judá los llevaron a cautividad por 70 años como juicio por su idolatría y porque no estaban dispuestos a honrar a Dios. Así que ahora Dios los está trayendo y Él regresa. Pero algunos de los familias más distinguidas de Israel, pero algunos de ellos tenían propiedad, algunos tenían alguna posición mientras regresaban. Así que están regresando de 70 años de cautividad. Muchos habían nacido en Babilonia y ahora están regresando. En realidad no tienen mucho que traer con ellos. Están conmigo. Así que la tentación es que para algunos de los hombres divorciarse de sus esposas y podían casarse con mujeres paganas y ahí poder establecerse un poco mejor económicamente, sociológicamente y así. Así que la tentación es grande. No tengo nada. Así que dejaban a un lado a las esposas y comenzaban a juntarse con las mujeres de la tierra que tenían posesión, si puedo decirlo así, que los hombres podían aprovecharse. Las consecuencias era doble. De una mano, la fábrica de la nación estaba siendo destructiva y la iban a destruir. Y por supuesto, habían saliendo muchas mujeres divorciadas y también los niños de esos divorcios. Nosotros miramos eso hoy en día. Nosotros miramos un número grande de mamás solteras tratando de crecer a sus hijos, manteniendo trabajos y
y en realidad es una tragedia. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. En la otra mano, el volverse a casar era problemas. Aquí tiene usted los hombres judíos que presumamente conocen a Dios y ahora están invitando a sus casas mujeres paganas que no temen a Dios, y estas mujeres están llevando a estos hombres a su propia espiritualidad, o si no tienen, estas nuevas mujeres o esposas eran paganas, y el resultado es que la religión única con aquel Dios gradualmente iba a ser comprometido y al final se iba a perder. Por eso es que Dios le decía a la gente, cuando usted lee el libro de Éxodo, estaba preparando Dios saliendo de Egipto e ir a poseer la tierra prometida. Cuando usted entre en la tierra que yo les doy, no se casen con la gente de esa tierra, porque ellos los van a llevar a idolatría. Algunas veces nosotros pensamos que nosotros sabemos más. Interesantemente, Malaquías, el ministerio de él, sube el de Esdras y Nehemías. ¿Quién ha leído Esdras y Nehemías? Esdras va a traer el primer grupo de Babilonia a Judá. Él trae el primer grupo y él va a resucitar la palabra de Dios y la ley de Dios, porque él dice muchos de ellos han crecido en Babilonia y no conocían la palabra de Dios. Así que Malaquías viene después de Esdras y Nehemías, y Malaquías es el único que anuncia simplemente que Dios odia ¿qué? Que Dios odia el divorcio. Versículo 16, y vamos a llegar a eso. Así que aquí está Esdras. Esdras está viniendo a todos estos judíos de Babilonia de regreso a Judá. Y mientras lo hacemos, él tiene reportes. Y los reportes dice que muchos hombres se han casado con, aún los sacerdotes estaban haciendo eso. Así que estaban causando que la gente mire Esdras 9 y 2. Esdras 9, 1 y 2. Perdón, está leyendo Esdras 9, 1 y 2. And their sons, and have mingled the holy race with the peoples around them. And the leaders and officials have led the way in this unfaithfulness. Aún los sacerdotes y los líderes estaban haciendo estos, y por eso la gente se está tropezando. Si los líderes lo están haciendo, si los sacerdotes lo están haciendo, si está bien para que Pastor Zach lo haga, ¿se da cuenta? ¿Usted sabe cómo puede la gente relacionar y justificar ese comportamiento? Si usted continúa leyendo en el capítulo 10 de Esdras, Esdras da el nombre de todos los eos. ¿Cómo le gustaría a usted su nombre ahí? No, por supuesto que no. Y en el capítulo 9, mire en el versículo 3 y 4, y dice, cuando escuché estas noticias, me rasgué mi camisa de hawaiana, dice él. Me rasgué la túnica y el manto, me arranqué los pelos de la cabeza y de la barba y me postré muy angustiado. Entonces, por causa del pecado cometido por los repatriados, se reunieron a mi alrededor todos los que obedecían la palabra de Dios, y yo seguí angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Aquí está Esdras, está asegurándose que la gente continúen honrando a Dios, y recibe estas noticias, y lo único que él puede hacer es estar dolido, y se rompe su túnica, se quita el pelo. ¿Se imagina eso? Y en todo el capítulo 9, él ora esta oración de arrepentimiento para la gente. Y en el versículo 10:1 leemos esto.
mientras Esdras oraba y hacía esta confesión llorando y postrándose delante del templo de Dios, a su alrededor se reunió una gran asamblea de hombres, mujeres y niños del pueblo de Israel. Toda la multitud lloraba amargamente. Así que eso da evidencia de convicción. Ellos miraron su pecado. Ellos también lloraron amargamente junto con Esdras, porque él estaba opuesto a todo lo que estaba pasando. Y ellos continúan, y usted quiere seguir leyendo. Él querían hacer un nuevo voto que mandaran a sus esposas, así que ofrecieron todo esto. Decía, cobra ánimo y estamos contigo. Y dice, vamos a que todo el mundo que se vaya con estas mujeres y los niños, pero después vinieron a Esdras y dijeron, va a tomar un tiempo para que hagamos esto. Vamos a tardarnos en este proceso. 10 años después, Nehemías viene y él regresa para reedificar la pared y la ley de Jerusalén y traer reforma como Esdras. Así que ellos eran contemporáneos. Y en respuesta al ministerio de Nehemías, la gente hizo un voto de no casarse con las mujeres. Nehemías 10:30. Además, todos nos comprometemos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Así que ellos hacen esta promesa con Nehemías. Ahora Nehemías se va por un tiempo y cuando él regresa, él encuentra como violaciones de la ley, como si la gente lo había ignorado en las enseñanzas de la ley. Y una de las violaciones era que la gente, el hombre particularmente, se habían casado con mujeres paganas. En Esdras capítulo 13, en aquellos días también me di cuenta de algunos judíos que se habían casado con mujeres de Asdod, de Amón y de Moab. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de otros pueblos y no sabían hablar la lengua de los judíos. Entonces los reprendí y los maldije. A algunos de ellos los golpeé hasta les arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Yo nunca le he pegado a nadie. Pero le prometo, hay veces que he tenido ganas de agarrar a algunos ancianos y ir a visitar a estos hombres. Dice, algunos de ellos golpeé hasta los arranqué los pelos y los obligué a jurar por Dios. Les dije, no permitan que sus hijas se casen con los hijos de ellos, ni se casen ustedes ni sus hijos con las hijas de ellos. ¿Acaso no fue eso el pecado de Salomón, rey de Israel? Entre todas las naciones no hubo un solo rey como él. Dios lo amó y lo hizo rey sobre todo Israel, pero aún a él lo hicieron pecar las mujeres extranjeras. Si usted sabe algo de Salomón, él tenía miles de mujeres concubinas, muchas de ellas que eran políticos con otras naciones, pero él quedó en idolatría por estas mujeres. Hay formas de Esdras y Nehemías que tristemente no tardó mucho. Dios manda a Malaquías y Malaquías va a traer el martillo. El de Malaquías cae en dos partes, dos acusaciones. Una, se denuncia al pueblo por casarse con mujeres paganas. Él llega al punto. Y segundo, los hombres que hicieron esto estaban causando rechazo, dolor, estaban profanando el pacto del nombre de Dios al rechazar a sus esposas verdaderas. Y esto estaba afectando la alabanza en Israel. Ahora, mire conmigo en el versículo 10, 3 preguntas. ¿No tenemos nosotros, dice, no tenemos todos un solo Padre, no nos creó un solo Dios?
¿Por qué pues profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionaros unos a otros? Así que aquí está describiendo a Dios como el Padre de Israel, llamándolos a un pacto con Él en la montaña de Sinaí cuando les dio la ley. Y entonces dijeron, todo lo que usted dice nosotros haremos. Así que Malaquías no está hablando de la creación al principio. Él no está hablando del Padre de toda la gente. Ellos dicen, Dios es el Padre de todos los hombres. No. Él es Padre de solo aquellos que Él ha llamado y escogido. Usted necesita entender eso. Nosotros, en estas preguntas, no se refiere a toda la humanidad. Del uno el otro del versículo 10, los participantes al pacto de nuestros padres. Ese es Israel. Aquí está hablando de un grupo específico, se está refiriendo a los judíos. Usted y yo, como cristianos, somos descritos como hijos de Dios. No nos llama el Nuevo Testamento hijos de Dios y nosotros llamamos a Dios nuestro Padre. Nuestra ciudadanía viene de nuestra relación con Jesucristo y nosotros somos adoptados como hijos de Dios por medio de Cristo. Israel es el Hijo de Dios, porque Dios los trajo a existencia como nación. En Números capítulos 11, 12, usted escucha a Moisés que está diciendo, él tiene que guiar a la gente y la gente está así que Moisés le dice, ¿acaso yo lo concibí o le di a luz para que me exijas que yo lo lleve en mi regazo? Como si fuera su nodriza y lo llevé hasta la tierra que les prometiste a sus antepasados. Y él le está diciendo, tú tienes que cuidar a esa gente, no yo. En Deuteronomio 7:6, él dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Él te eligió para que fueras su posesión exclusiva entre todos los pueblos de la tierra. Así que Israel tenía un lugar especial. Ellos eran los escogidos de Dios. Era su familia, sus hijos. Por eso se llama la gente escogida. Alguien dijo, qué cosa de Dios escoger a los judíos, pero Él los escogió y Él honraba eso. Así que Israel le debía su existencia a Dios hoy en día, porque aún hoy día Dios los ha preservado como nación maravillosamente. Si usted regresa en nuestro pasaje en el capítulo 1, en el versículo 6, Él se describe como el Padre. En el versículo 10 otra vez. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó un solo Dios? ¿Por qué, pues, profanamos el pacto de nuestros antepasados al traicionarnos unos a otros? Déjeme parafrasear. Sí, que como todos somos judíos y como Él nos creyó y como somos su gente única y somos su posesión única, ¿por qué estamos traicionándonos unos a otros? O como dice la Biblia, ¿por qué hacemos maldades unos contra otros? El resultado es que el pacto entre Dios y su gente ha sido profanado. ¿Dios quiere que su pacto sea profanado? Usted hace una promesa y usted jura y usted dice yo prometo y después usted quiebra esa promesa, entonces ¿no se es profanado? Claro que sí. La palabra profanar es como tratar algo como ordinario, como común, insignificante, que no tiene valor. Es lo opuesto de lo santo. Santo es algo que está apartado para Dios y distinto. El nombre de Dios es santo. Su pacto hecho en su nombre es santo. El pacto que era santo, el matrimonio tenía que ser santo, pero lo profanaron y lo hicieron común. No era diferente de cualquier matrimonio de las personas alrededor de ellos. Déjeme sugerirle que la infidelidad
al pacto matrimonial también es infidelidad a Dios. Very simply, Muy simple. failure to love one's neighbor El fallar de amar a su hermano o a su hermana es evidencia de fallar de amar a Dios. Si usted no ama a su vecino, usted no puede decir que ama a Dios, porque ¿cuál es el gran mandamiento? Amar a Dios con todo tu corazón, con poquita fuerza, con poquita alma. No, ama a Dios con todo lo que tienes, amarlo. Y el segundo es ¿qué? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Usted no puede amar a su vecino, a su prójimo, si usted no ama a Dios. Pero si usted ama a Dios, usted va a amar a su vecino, porque los dos van de mano a mano y no puedes separarlos. Después de mirar aquí, Malaquías se elabora en el versículo 11. Él dice, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se han cometido algo detestable. Al casarse Judá con la hija de un Dios extraño, ha profanado el santuario que el Señor ama. Así que el pecado de Judá es detestable, es una abominación. Esos términos, detestable, abominación, se refieren a la actividad que causaba lo más serio, la destrucción o muerte más grande. Lea la ley. Ese era el pecado, una abominación en todo Israel y particularmente en Judá, aún en Jerusalén. Todo Israel, esto estaba pasando por todo Israel y en Judá y en Jerusalén, que era el corazón, el centro de donde estaba el templo, de donde ellos alababan. El pecado era que muchos hombres judíos estaban casando con mujeres paganas que alababan a dioses paganos, trayéndolos a casas de Israel, con familias de israelitas fueron destruidas espiritualmente con la nación y últimamente profanando al Señor. Profanaron su pacto, lo profana Él. Es así de simple. Malaquías dice en el versículo 12, en cuanto al hombre que haga esto, quien quiera que sea, que el Señor Todopoderoso lo excluya de los campamentos de Jacob. Entonces, en otras palabras, que el Señor lo corte, que el Señor lidie con esa persona. Ni siquiera un alabador. Ni siquiera uno que trajera ofrendas al Señor iba a estar fuera de esto. El traerle una ofrenda o un regalo indicaba agradecimiento. Cuando nosotros traemos nuestras ofrendas, nuestros dones, no es legalista, prescripción, pero nosotros queremos expresar agradecimiento por su provisión. Señor, tú me has dado mucho, yo te voy a dar una parte de lo que tú me das como una expresión de devoción, de agradecimiento para ti. No hay diferente ahora como de entonces. Nuestro dar es un compromiso para Él y una muestra de agradecimiento porque Él provee en nuestra vida. Pero estas ofrendas, eran aquello que fallaba al templo. Mire lo que dice. Dice, Judá ha sido traicionero. En Israel y en Jerusalén se ha cometido algo detestable al casarse Judá con la hija del Dios extraño. Déjeme sugerirle que la corrupción del corazón humano, el pecado ya está en mí, pero es tan fuerte que es más que la justicia y no invita a alguna influencia sin Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo tengo mucho pecado en mi vida. ¿Por qué voy a invitar a una mujer pagana a mi vida que está como compañera de maldad, de oscuridad? Yo no necesito agregarle eso a mi vida. Pero mire, en el versículo 13, dice, la acusación continúa.
Malaquías dice, otra cosa que ustedes hacen es inundar. No es nada mal que se están casando con mujeres paganas, pero otra cosa que ustedes hacen, no nada más hacen eso, pero ahora hacen una segunda cosa. Y un segundo pecado que salió del primero, que en casarse con estas mujeres paganas, divorciaron a sus mujeres de su juventud. Y ahora está el problema del divorcio, y aquí él está preocupado por eso. Miren el versículo 13. Otra cosa que ustedes hacen es inundar de lágrimas el altar del Señor. Lloran y se lamentan porque Él ya no presta atención a sus ofrendas ni las acepta de su mano con agrado. Así que aquí los hombres que se sentían culpables no estaban exhibiendo un cambio de corazón, no estaban arrepentidos, pero ellos lloraban en el altar. Y se lamentaban, y Dios decía que no había una ofrenda en el altar, pero ellos estaban, dice, inundando de lágrimas el altar porque el Señor no estaba contestando sus oraciones. ¿Alguna vez ha tenido eso que el Señor no contesta sus oraciones y usted se enoja y usted dice, no, ¿dónde estás? ¿No me escuchas? ¿No has tomado nota de mi necesidad? ¿Por qué no estás contestando mis oraciones? Están llorando y se están lamentando, pero no era el resultado de un arrepentimiento, pero el resultado de su dolor y su enojo contra el Señor, que Él no los rechazaba o no aceptaba su ofrenda. Ellos están golpeando los pies. ¿Por qué? ¿Por qué no estás haciendo lo que queremos que hagas? ¿O por qué no haces lo que esperamos que hagas? Eso tal vez es muy familiar para algunas personas. Se da cuenta la aceptancia de su ofrenda o lo que pensaban que iba a resultar de una circunstancia difícil. Tan a menudo pasa esto entre las personas que quieren seguir al Señor. Ellos estaban alegando porque el Señor no les estaba dando lo que ellos demandaban. ¿Alguna vez ha demandado usted algo del Señor? Pero ellos nunca imaginaron que la falla era de ellos mismos. El error era de ellos mismos. Mire lo que dice Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Al involucrarse con mujeres que nunca se divorciaron de sus esposas, ¿cómo iban a esperar que Dios les escuchara? Si usted y yo tenemos pecado en nuestro corazón y no nos arrepentimos y venimos y decimos, Señor, haga esto, haga lo otro, y estamos en pecado, ¿usted cree que Dios le va a escuchar? En primera de Pedro recuerda a todos los esposos que traten a sus esposas como él dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno esposa con respeto. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Así que dice, tal vez yo necesito honrar a mi esposa, tal vez yo necesito cuidar a mi esposa, tal vez necesito amar a mi esposa, tal vez necesito vivir con ella de una manera entendible. Los hombres de Judá esperaban que el Señor recibiera sus ofrendas con placer, que fuera una ofrenda con fragancia, pero era lo opuesto, porque no eran agradables, eran detestables en su lado, porque ellos ofrecían, su vida de los que estaban ofreciendo era detestable. Usted mira la conexión en el versículo 14. Y todavía preguntan ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no está aceptando nuestras ofrendas? La pregunta, una vez más, no es una postura de arrepentimiento, de miedo, pero
con un rechazo, como un... se da cuenta a veces en su vida cuando usted cuando usted le da como justicia, por decir así, a su pecado, cuando usted le da una como excusa por su pecado y usted dice, no, eso no es así. No voy a cambiar. Usted le da una excusa a su pecado. Una mujer vino a hablar conmigo después del servicio y ella está lista para divorciar a su esposo. Era su primera vez aquí. Y yo le dije, qué coincidencia. Y ella estaba serio. Ella tenía todo argumento. Yo escuché, me reí. Y yo le dije, ¿tú dijiste alguna vez cerca a esto? En lo bueno y en lo malo, en la enfermedad o en la sanidad, hasta que Dios nos aparte. ¿Dijiste algo así? Sí. Y entonces, si fue cierto para ti entonces fue cierto para ti hoy. Yo creo que este pasaje es instructivo para cualquiera que entre al servicio o alabanza, similarmente con matrimonios cuestionables que nunca hayan dado cuenta de su culpabilidad y va a destruir el matrimonio, o traer una violación de la palabra de Dios a un pacto, a estar. Yo hablé con una pareja, no recientemente, no. Vinieron aquí a la iglesia y les gustaba y dijimos, de verdad nos gusta y queremos conocerte y qué se requiere para ser miembros, participar en ministerios. Y aparentemente tenían mucha experiencia en una iglesia de antes y yo los escuché, pero había algo que no quedaba. Usted como que no quedaba. Había algo que mi espíritu decía, algo está mal. Y así que yo les hice unas preguntas que hablaran y yo le dije, como, dime de la iglesia, y las cosas se empezaron a poner como, y yo le dije, ¿me das permiso para llamar a tu pastor y hablar con tu pastor para poder hablar? Bueno, no nos fuimos en los mejores términos. Y entonces lo que pasó fue que los dos estaban casados con dos diferentes personas y estaban siendo un ministerio y se divorciaron de sus esposas y esposos y se juntaron ellos dos. Y yo pensé, eso no está bien. Entonces, esta es su situación, están casados, se divorciaron sus esposos, dejaron a sus hijos y ahora son solo los dos, sí. Y estamos tan felices. Yo creo que Dios nos trajo a estar juntos. Y queremos ser parte de tu iglesia. Yo le dije no. Usted necesita regresar a su iglesia. Usted necesita confesar su pecado. Usted necesita reconciliarse con sus esposos. ¿Usted cree que esto va a pasar? No. Ellos no están en nuestra iglesia, tristemente. Pero pasa. Así que Malaquías, la respuesta aquí era basado al propósito y al plan del matrimonio. Esto es importante. Ellos habían violado el pacto del matrimonio, el pacto que Dios había sido testigo,
para que comprometerse a vivir juntos. Ese es un pacto, eso es una promesa y Dios es el testigo a eso. Así que el tener divorcio es quebrar ese pacto y también Dios es testigo de eso. Así que en el pacto del matrimonio, eso tiene que ser base de un amor loyal, caracterizado por la protección y el cuidado del compañero y tener hijos santos. Como pacto, debería de ser una imagen del pacto de Dios con Israel. Y ella dice, Dios dice, tú eres mi novia, yo te traje a existencia. Y cómo tú vives, cómo tú mantienes nuestro pacto por medio de tu matrimonio, es un testamento de toda la gente alrededor de ustedes. Cristianos que también entran a este pacto. Y este pacto también es una imagen del nuevo pacto de Cristo con su novia. Y cómo nosotros vivimos casados, como esposo, como esposa, cómo nosotros vivimos casados es un testimonio del verdadero pacto de gracia que Cristo ha hecho con la iglesia. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor. Es fundamental. Y mientras nosotros vivimos su diseño, toda la gente alrededor de nosotros escuchan la verdad de cómo vivimos nosotros nuestra vida. Ella manda un aroma especial de nuestras vidas que es atractivo. En Malaquías, cuando intensifica la tragedia de cómo él describe el matrimonio, la relación, primero él dice a la esposa de tu juventud. La gente se casaban muy jóvenes, así que la mayoría de nosotros sabe eso. Así que ella era la esposa de su juventud. ¿Qué significa eso? Del tiempo del vigor, de la industria. Ella era el tiempo que era la primera afección, cuando eran lo más fuerte. El que le dio hijos, con el que lo había vivido todo con él. Y ahora él cambia y la divorcia y la traiciona sus votos y ella viene a ser como lo peor de su última vida. Malaquías dice que ella era su compañera dice que estaban juntos en uno, eran uno en los ojos de Dios, compartían todo buenos tiempos, malos tiempos, pero ahora estas mujeres las estaban dejando como algo viejo por algo nuevo y refrescante y emocionante, pero era más pagano y más mundicia. Así que él dice, escoge a la mujer de tu pacto. Tú hiciste un pacto con ella. Este fue un pacto que Dios era testigo, él mismo. Y el quebrar ese pacto es violar la ley del Señor y profanarlo a él. Cuando esa persona, Dios lo ve como un traicionero, Mira el versículo 15. ¿Acaso no hizo el Señor un solo ser, que es cuerpo y espíritu? ¿Por qué es uno solo? Porque busca descendencia dada por Dios. Así que cuídense ustedes en su propio espíritu y no traicionen a la esposa de su juventud. En efecto, dice, ¿no sabe que Dios los hizo uno con su esposa y a pesar de su traicionamiento, a pesar de que usted la abandonó y la divorció, aún hay un remanente de esa unión? ¿Y cuál es la descendencia de ese uno? ¿Por qué Dios trajo al hombre y a la mujer juntos? ¿Por qué los hizo uno? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Para producir qué? Descendencia por Dios, con la ayuda de Dios. Descendencia dada por Dios. Muy a menudo las parejas piensan como los niños, como opcional. Como algo que muy a menudo yo le pregunto a las parejas y mientras está en consejería, yo le digo, ¿qué piensan con los niños? ¿Qué van a hacer con los niños? ¿O qué piensan?
Bueno, nosotros vamos a esperar. Queremos pasear, queremos hacer aquello, queremos estar en nuestro matrimonio. ¿En serio? ¿Eso es lo que quieres hacer? Dime eso en la Biblia. Enséñame eso en la Biblia. Porque cuando yo leo mi Biblia, dice que Dios trae a la gente juntas a producir ¿qué? Descendencia santa. Ese es su propósito. Bueno, yo quiero compañerismo. Si eso es lo que quieres, agarra un perro. Mucha gente está preocupada por su propia felicidad, su compromiso, su llenura, su éxito, pero esto no es así. La meta personal es tener chiquirines, niños, santos, descendencia por Dios. Si usted no tiene un matrimonio santo, sus hijos no van a ser santos porque ellos aprenden de mamá y papá, de mamá y papá. ¿Qué es el primer mandato que Dios le dio al hombre? El primer mandamiento, el primero. Génesis 1:28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dios quiere que esté la tierra llena de Él. Es solo usted y yo que sabemos de Él y sabemos la verdad de Él, y nosotros tenemos niños, los entrenamos, los discipulamos, entonces esos niños van a ir y van a ser discípulos hasta que toda la tierra esté llena con su gloria. Eso es lo que Él quiere. Él no nos salvó para su conveniencia, para que Él estuviera cómodo, y nosotros tenemos una misión. El Señor nos mandó a una misión, a ser discípulos. A ser discípulos. El intento de Dios para los hombres de dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer era para ser fructíferos. Y una vez más, la gente tenía que dar la sabiduría de Dios. Ellos tenían que ser testimonio a los paganos. Ellos tenían que ser la luz para las naciones, y fallaron por este problema. Y todo el pecado ciertamente es un impacto y interfiere con el proceso. Aquí el proceso nunca cambia. Algunas parejas no quieren tener hijos. Ellos tienen que buscarlo. Y ellos pueden reproducirse para adopción o hacer hijos espirituales. El casarse con la hija de un Dios no era una forma de buscar santidad en los hijos. Por eso él decía, cuídense en su espíritu. En otras palabras, tenga cuidado. No tenga una actitud negativa hacia su esposa. Guarde su corazón. Ese es algo grande para su vida. Ahora en el versículo 16, ¿qué dice él? Ese es el clímax. Yo aborrezco el divorcio. El versículo 16, déjeme decirle, es uno de los versículos más difíciles en cuanto a traducir de hebreo a inglés por la variación. La mayoría de traducciones en inglés dice Dios odia el divorcio. Si usted está leyendo de la ESV, que es en inglés, que sería como la Biblia de las Américas. El hombre que odia a su esposa se cubre con violencia. Pero yo creo que la traducción es mejor, que Dios odia el divorcio. Es detestable, especialmente
los matrimonios destruidos porque Él conoce los efectos. No lo haga. Nosotros decimos, no haga eso, no esté haciendo eso. despicable thing that you do. Dice, esto son cosas detestables. Well, Pastor, are there Bueno, pastor, ¿hay any basis for divorce? alguna base del divorcio? ¿La Biblia nos deja salir? ¿Nos da una salida? Sí y no. For the cause of unfaithfulness? La causa de infidelidad, Jesús dice, y por Unbelieving spouse. una mujer o esposo o esposa que no sea creyente. Si ellos se van, usted ya no está bajo. If your spouse has been unfaithful, Si su esposo ha sido infiel, usted puede divorciarse. Pero Jesus said, Jesús dijo, Moses allowed you to Moisés because of what? Moisés dejó que ustedes lo hicieran por la dureza de su corazón. Otras palabras, si usted es un hijo de Dios en divorcio, usted tiene que poner un corazón duro para hacerlo. Usted tiene que decir, no voy a regresar. No me importa lo que diga, no me importa lo que haga, yo no voy a regresar. Entonces usted tiene que poner un corazón duro en ese momento. What's this book about? ¿De qué se trata este libro? Entre otras cosas, It's a book about relationships. es libro de relaciones. It's a book about relationships. More Es than acerca de relaciones, es más que eso, es la sanidad en relaciones. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la relación con Dios ha sido sanada? Y por esa relación es sustancialmente su relación con usted misma puede ser sanada. Usted puede experimentar paz con Dios, pero la paz de Dios y su vida puede empezar a buscar un nuevo rumbo. Y basado a eso, la relación con su prójimo puede ser diferente. Ahora podemos unirnos. Pero es un libro de relaciones sanadas, pero la sanidad solo viene cuando hay cuando hay perdón y el estar dispuesto para reconciliarse. Dios dice, yo te quiero perdonar, vendrás. Y cuando humildemente vamos y confesamos nuestros pecados, sabemos que Él va a limpiarnos y nos va a limpiar de toda injusticia. Y venimos a ser nueva criatura. Todo lo viejo ha pasado, lo nuevo está aquí. Y comenzamos a reconciliarnos con nuestro prójimo, nuestros queridos, con los que nos hemos apartado. El perdón, reconciliación. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Cuando nosotros nos divorciamos injustamente, nos damos a la arrogancia y a la maldad que mire el Salmo 73. Dice, sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de sus malvados. ¿Por qué son tan bendecidos? Yo los envidio. Dice, sentí envidia de los arrogantes. Dice, por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Y Malaquías dice que cuando nosotros nos divorciamos, nosotros nos vestimos de violencia, así como los malvados. Cuando usted piensa en vestirse, el vestirse es importante porque cubre nuestra vergüenza. No podemos ir desnudos. Nosotros tenemos que cubrirnos, pero ayuda a identificar nuestro papel en la sociedad. Aquel que traiciona va a ponerse como una vestidura como llena de mentiras para que todos lo miren. Así que usted guarde su corazón y no sea traicionero. Palabras fuertes para cada esposo. Que él esté en guardia para que no tenga una actitud negativa contra su esposa. Un escritor dijo de esta manera, aquel que es sabio va a mirar por el resentimiento que pueda venir a ser que no me guste y arrepentirse inmediatamente
para que él no tenga que lidiar duramente con ella, para a quien el Señor le ha dado para que sea de bendición. Es el Día del Padre. Es el Día del Padre. Y déjeme sugerirle que el ser un buen padre es ser un buen esposo primero. Si usted no es un buen padre, usted no es un buen esposo. Para ser un buen padre, primero debe ser un buen esposo. Así que esto es lo que ellos van a escuchar, esto es lo que ellos van a aprender. Amén. ¿Está agradecido de haber venido hoy? Algunos de ustedes. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por los pasajes difíciles, por tu espíritu. Oro, Señor, esta mañana por todos nosotros, especialmente los hombres, los esposos, los padres, que nosotros seamos enfocados en ti, que nosotros nos redediquemos nuestra vida, nuestro propósito hacia ti. Y, Señor, que no estemos a riesgo ni que estemos profanando nuestro pacto contigo y el pacto con nuestras esposas. Ayúdanos, Señor, abre nuestro corazón y danos ojos para ver y oídos para escuchar las cosas a las que tú nos has llamado. Oh, Señor, te pido una bendición para todos los padres, mientras ellos buscan ser buenos esposos y buenos modelos para sus hijos. Pido en el nombre de Jesús. Amén.